Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a continuar con la segunda parte de los videos de Cursograma. Bien, habíamos presentado la herramienta y su simbología. Ahora en particular nos tocaba describir cómo poder hacer una consulta o una actualización a un archivo, porque habíamos hablado de la importancia de los documentos y estos documentos muchas veces tenían que estar reposando en algún espacio para después poder ser tomados. Recuerden, esto se podría relacionar muchísimo también con la definición de sistema de información. Recolectar, almacenar, procesar y distribuir información. Bueno, los documentos trasladan información y también tienen que poder descansar en algún repositorio para después poder ser usados. Bien, y estos son los que comúnmente conocemos como archivos. Un archivo puede ser una caja, un archivo puede ser un archivo en una computadora, un archivo puede ser un bibliorato, puede ser alguno de esos muebles que están donde están todos los legajos. O sea, hay archivos físicos y hay archivos lógicos. Bien, entonces la consulta o la actualización se emplea una línea. Cuando es una consulta lógica, quiere decir que yo del archivo no extraigo el documento, sino que lo consulto. Es como si yo de la caja solamente busco el documento, lo miro y lo vuelvo a guardar. No es que lo saco para hacerle algo. Entonces, por eso es que las flechas, tanto de consulta, fíjense, un archivo transitorio, obtengo la información y va a la operación, o lo actualizo, capaz en función de algún documento, actualizo un archivo. Entonces, mando información hacia el archivo. Es una forma de darse cuenta por sentido común a dónde va el sentido de la flecha. Muy bien. A partir de ahí también tenemos otra opción, que es la consulta física, o sea, extraigo del archivo el documento y lo utilizo para algo, para firmarlo, para hacerle alguna actividad, algún proceso, alguna transformación. A partir de ahí, entonces, lo que nosotros tenemos ahí sí es una línea en trazo lleno, donde uno extrae del archivo el documento. Es una línea de trazo continuo, porque no es lógico. Representa una consulta de un archivo que implica la extracción del documento de su lugar de almacenamiento. Por eso acá les habíamos dibujado los biblioratos. Principios básicos que uno debe tener en cuenta al momento de hacer un diagrama de estas características. Bien, como primera medida, ven que las columnas representan diferentes sectores. Obviamente, el sector que es externo a la organización va con línea de puntos, o sea que se sabe que el cliente está fuera del ámbito de estudio. Podría ser también un sector de mi organización, pero ajeno al sistema de información que estoy estudiando. Supónganse que estoy relevando el proceso de compras y en algún momento compras recibe a lo mejor de algún área que es ajena al sector de compras, pero pertenece a la empresa, también iría a la izquierda de la línea de puntos. Y bueno, acá, por ejemplo, el sector de recepción. Si tuviéramos que hacer una lectura, no se sabe de dónde se obtiene este archivo OC, que es la orden de compra. Uno, recuerdan que era el duplicado, y llega a recepción. Y en recepción, como no sabemos qué pasa, pero es un proceso interno, un sector interno de la organización, le ponemos un signo de pregunta. Bien, se grafica de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, nunca se vuelve hacia arriba, no tenemos la posibilidad de hacer un loop. Las entidades externas van a la izquierda, separadas de una línea punteada. ¿Puede haber más de un sector externo? Sí, puede haber más, y quedarán todos para el lado izquierdo. Y la última columna es de observaciones, donde nosotros vamos a describir los documentos que intervienen, los archivos, las operaciones y los controles. Bien, acá dice observaciones por las dudas. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Para los documentos, identificarlos con una sigla y o letra que identifica un documento y el nombre del mismo. ¿Ven? En la columna observaciones, entonces, bajo el subtítulo de documentos, voy a listar todos los documentos que participan del gráfico en cuestión. Para los archivos, se identifican los archivos con números romanos o con letras, en casos especiales, fíjense por acá, sistema informático, y se detalla su descripción. Podrían poner muchas veces, si no saben el nombre del archivo, el nombre de los documentos que se almacenan. Supónganse que se almacenan órdenes de compra y solicitudes de presupuesto. No saben qué nombre es el archivo, pueden poner archivo 1 y en la descripción órdenes de compra para que sepan qué archivos van a parar, si no tienen el nombre. Para las operaciones,
En orden numérico ascendente se describe la secuencia de acciones con verbos en infinitivo. Ar, ir. ¿Está? Fíjense que acá, por ejemplo, en las operaciones, la operación 1, generar documento X por duplicado. Sacar fotocopia del documento Y. Y para los controles, en orden numérico también ascendente, se describen los controles con verbos en infinitivo, también ar, ir, y los elementos que se comparan. Controlar que el pago es efectivo. Controlar que el total del documento X sea igual al total del archivo 2, por ejemplo. El objetivo de esta columna es dar a conocer a quien lee el detalle de todos los símbolos, porque si no uno tiene que, el documento se contacta con el OK y no sabemos cuál es. Entonces, bueno, la descripción lo más sintética posible, fíjense que trata de ser lo más objetivo que se pueda para no dar a dobles interpretaciones. ¿Qué pasa con algunos de estos casos que no están contemplados dentro de la normativa y sí son comunes? El cursograma tiene muchas limitaciones. Recuerden que lo único que representa es el movimiento de documentos, con lo cual muchas veces algunas actividades no están contempladas dentro de los símbolos que tienen. Para el caso de un email, fíjense, por ejemplo, que acá tienen la operación 1, que genera el documento y avisa por mail, pero no se grafica el envío del mail, se pone dentro de la operación. ¿Está? Y no hay ningún documento, ¿ven? No hay ningún documento que sea mail. Sin embargo, si el receptor del mail imprime el mail que recibió, entonces en ese caso, fíjense que esto se recibe un mail, por ejemplo, fíjense, generar documento C e imprimir el email recibido de depósito. Ahí lo meto dentro de una operación y puedo generar, ven, MAB, que es mail de aviso, que es un documento porque ese sí es un papel. Si yo no lo imprimo, quedaría totalmente transparente. Envío de fax y llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas no se grafican, excepto que uno pueda también incorporarlas dentro de una operación, que se venga haciendo algo y ahí pueden poner la llamada telefónica. Si no, queda totalmente falta de símbolo para ser representado. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tienen una planilla, tienen un fax de una planilla de almacenes y el comprobante de fax. Los fax se reciben, el que recibe sí imprime, está carpeta de inventario, fíjense que la operación es emitir el fax. Entonces, cuando uno emite un fax, el fax pasa a través del documento y sale un comprobante. Ese comprobante es el que uno puede obtener, ¿está? Así que, bueno, en esta operación, después fíjense el documento A, la planilla de almacenes, el comprobante de fax y el fax de la planilla de almacenes, que es el documento que se trasladaría virtualmente, porque uno no es que lo manda, pero el fax aparece en contabilidad. Para los que no saben, les puedo contar que vean cómo se manda un fax. Yo paso como por una especie de un teléfono que tiene como un escáner, yo paso mi documento, el documento sale, pero se transmite vía telefónica al destinatario. Por eso aparece este fax en el destinatario. Es un documento que genera en realidad virtualmente esta persona y después llega a contabilidad. Bien, errores comunes que uno puede cometer. Bien, en este caso estamos poniendo un signo de pregunta en una entidad externa a la organización y no es responsabilidad mía, a quien está haciendo, yo me refiero mía al analista que está relevando el proceso, hacerse cargo de qué es lo que pasa en el sector externo, para cuyo caso lo que está mal en este gráfico es el signo de pregunta. Signos de pregunta no van en sectores externos. Fíjense, también este sería un error, que el proveedor, que es un sector externo, esté con línea llena. Eso tampoco debe pasar. Bien, otro error común es poner, que ahora después probablemente lo veamos también, operaciones en sectores externos, porque esas no son responsabilidad mía. Bien, otro error común es que quede un documento, lo que nosotros decimos colgado. Fíjense que no tiene ni siquiera un proceso no relevado, ni nada, ni es archivado. Después en la bibliografía van a tener cuáles son los símbolos terminales o iniciales de un cursograma. También está mal. Y, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí aparece, si uno no indica, este documento, el documento de 0, pero el documento F0, probablemente sea la factura original, pero no importa, supónganse que no sabemos, desaparece en la operación.
Si se destruyera, tiene que figurar el símbolo de destrucción. Si se archiva, debería figurar. No puede entrar algún documento a una operación y no salir. ¿Está? Entonces, a lo sumo se pueden generar más cosas a partir de la operación porque se genera un documento, pero no puede perderse en el medio de la operación. Sean cuidadosos. Ventajas que tienen los cursogramas. Ayuda a detectar errores e inconsistencias, como todo método gráfico, simplifica lo que es el texto y la narración, facilita la visualización de los procedimientos. Me es más fácil si, por ejemplo, viene alguien a trabajar a mi empresa o a mi organización, darle el cursograma para que vea cómo se hace el proceso y que lo tenga de machete, uno podría pensar, y puede evidenciar falencias de la organización, inconsistencias, documentos que desaparecen, documentos que no se archivan, me estoy haciendo cargo de alguna operación en una entidad externa, permite ver también inconsistencias. Bien, desventajas que tienen es que se requiere un mantenimiento como en cualquier modelo, es como si uno tiene una página web, tiene que mantenerla, si no, no sirve, es como tener una foto, yo pongo una foto mía, pero cuando tenía 16 años, ¿ustedes me van a reconocer? No, ¿está? Bien, lo cual también implica que hay que disponer de plata y de recursos dedicados al mantenimiento. Es una representación parcial de la realidad, implica la racionalidad limitada. Recuerden que uno modela hasta cierto punto. El cursograma tiene sus limitaciones y también quien releva hasta cierto nivel de detalle. No visualiza procesos en simultáneos, dependencia entre procesos, procesos informales, jerarquía o información no documentada. Si yo, por ejemplo, les doy una orden verbalmente, no queda registrado. Vieron que las llamadas telefónicas, si uno no puede ponerlas en una operación, no tienen símbolo. Muchos envíos hoy por hoy de material en digital tampoco tendrían posibilidad de documentarse, etc. Y no diferencia entre documentos lógicos informáticos de documentos físicos. Ustedes vieron que tengo que imprimirlo para que el documento tenga validez. ¿Qué convenciones hay que tener al momento de trabajar con un organigrama? Todos los símbolos deben ser del mismo tamaño para que quede cierta armonía dentro del gráfico. Todo documento que entre a una operación debe salir de la misma, esto lo habíamos hablado. Los documentos no pueden quedar sueltos en el diagrama, vimos que tienen que terminar o archivados, o en un proceso no relevado, o destruidos. Todo cursograma tiene que tener la columna de observaciones correspondiente, porque es la que me detalla la información complementaria. Las operaciones y controles corresponden a sectores internos de la organización, nunca externos. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad mía cómo se manipula la información en un sector externo. De graficarla me estaría comprometiendo yo el mantenerla actualizada, lo cual no me correspondería. Luego de todo control se encuentra una decisión. Vieron que el control era el del cuadradito, la decisión es el del rombo. Siempre van a graficar una continuación, la alternativa, la decisión se va a encontrar a continuación del control. Las acciones en operaciones y controles se redactan en infinitivo. Recuerden, verbos terminados en ar, er, ir. Los documentos llevan el número de copia en el margen inferior derecho, a menos que se maneje solo un original del mismo en todo el procedimiento. Ahí no es necesario que le pongan ningún gráfico, salvo que quieran destacar que ese documento es un duplicado o algo. El archivo de asientos contables se representa como un archivo definitivo. Esto siempre, recuerden que eran los triángulos invertidos. Cuando es transitorio es como una T, como el símbolo de la T, por eso es como con el pico hacia abajo. Y cuando es definitivo viene con la punta hacia arriba. Solo se representan los documentos físicos que intervienen en el procedimiento. No se incluye mercadería o dinero, porque hay algunas otras convenciones respecto de cursogramas o diagramas de flujo que sí lo hacen. Y las fotocopias se diferencian de los duplicados, ya que el duplicado es el mismo documento con un número de copia mayor, mientras que la fotocopia representa un nuevo documento diferente al anterior. Bien, y ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Como ya nos pasamos bastante de los 10 minutos, vamos a cortar acá y vamos a ver ahora en el próximo video los ejercicios. Espero que no se hayan aburrido. Muchísimas gracias y hasta luego.